La última despedida, nunca imaginé que el dolor pudiera cortar tan profundo sin dejar marcas visibles. Me llamo Emilio Contreras, tengo 23 años y nací en una pequeña aldea en los alrededores de Santa Rosa de Copán, Honduras. Crecí entre plantaciones de café y montañas que parecían tocar el cielo, rodeado de una sencillez que en ese entonces yo no sabía que era felicidad. Mis padres, don Mauro y doña Felisa, eran todo lo que tenía, trabajadores, temerosos de Dios y apasionados por la familia. La casa era humilde, hecha de madera con techo de zinc, pero dentro de ella había más amor que en muchos palacios. Desde niño escuchaba las historias de parientes que habían migrado a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Muchos regresaban, con ropa bonita, celulares modernos y regalos para toda la aldea, pero también traían en la mirada una nostalgia amarga. Mis padres siempre decían que la dignidad no se mide por la distancia del lugar donde uno vive, sino por la fe que se lleva en el pecho. Aún así, con el tiempo, la situación en nuestra comunidad se fue haciendo cada vez más difícil y comencé a pensar seriamente en probar suerte al otro lado de la frontera. Fue entonces cuando el destino me dio una puñalada al alma, una tarde, de viernes, mientras estaba en la ciudad ayudando a un vecino con la venta de productos agrícolas, recibí la noticia que congeló mi mundo. Mis padres habían sufrido un accidente de tránsito cuando regresaban de la iglesia. La camioneta que venía en sentido contrario perdió el control en una curva y los impactó de frente. La noticia llegó por el teléfono de un primo lejano, pero el dolor parecía gritado por cada piedra del camino. Corrí de regreso a la aldea como quien intenta retroceder el tiempo. Cuando llegué, vi la casa rodeada de gente, el portón abierto y el silencio más aterrador que haya escuchado. Mis padres estaban allí, lado a lado, cubiertos por sábanas blancas, como si durmieran un último sueño. Me arrodillé, toqué sus manos ya frías, y lloré con una desesperación que jamás sabré describir. El velorio fue sencillo, como ellos lo habrían querido, pero cada palabra de consuelo me hería como navaja. Ellos eran mi raíz, mi refugio, mi brújula, y ahora estaba solo. Los días siguientes fueron de un vacío asfixiante. Los vecinos trajeron comida, los parientes ayudaron con los documentos y los amigos aparecieron en masa, pero nada llenaba el hueco que la muerte había dejado en mí. Mi fe, que antes era firme, se tambaleaba como las velas en una procesión. ¿Por qué Dios se llevaría a dos personas tan buenas de esa manera? La semana siguiente al entierro, subí a la colina donde solíamos ir los domingos para ver el atardecer. Llevé conmigo un cuaderno donde mi madre anotaba versículos bíblicos y recetas de pan. Allí, entre lágrimas y nostalgia, leí un verso que parecía haber sido escrito solo para mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fue ese día cuando decidí seguir con el plan, de emigrar, no como una huida, sino como un nuevo comienzo. Ellos siempre soñaron con verme bien, y aún en su ausencia podía sentir su amor empujándome a seguir adelante. El dolor seguía siendo intenso, pero sabía que no podía dejarme ahogar por él. Vendí la pequeña tierra que heredé, con el corazón apretado, pero con la certeza de que eso sería ahora mi boleto hacia un futuro diferente. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. Me despedí de los pocos amigos, de la vecina que me trataba como hijo, de la maestra que creía que yo sería alguien en la vida, y hasta del perrito que mis padres criaban desde cachorro, el pequeño Toby, que me miraba con tristeza como si entendiera todo. En la madrugada de mi partida, antes de subir al autobús rumbo a la frontera con Guatemala,
Me arrodillé en la entrada de la casa y con la mano en el corazón les prometí a mis padres: voy a salir adelante por ustedes, por mí, por la fe que ustedes sembraron en mí. Era el inicio de un viaje duro, incierto, pero con propósito. Y fue en esa fe, mezclada con la nostalgia y la esperanza, que di mis primeros pasos lejos de casa, cargando el duelo en los hombros y el coraje en el pecho. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta, que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cruzando fronteras, cargando recuerdos, el viaje hacia el norte no fue solo una travesía geográfica, fue un duelo espiritual, una procesión interna en la que cada kilómetro parecía arrastrar una lágrima. Salí de Honduras con una mochila en la espalda, una Biblia en el bolsillo y los nombres de mis padres grabados en el alma. Aunque muchos hacen este camino con esperanza de fortuna, yo lo hacía con el corazón roto, buscando un sentido, un propósito que me ayudara a no perderme por completo. El primer tramo me llevó hasta Chiquimula, en Guatemala. Tomé buses, caminé, tramos largos por caminos polvorientos, dormí en estaciones y compartí tortillas con otros migrantes que, como yo, llevaban más sueños que pertenencias. Allí conocí a Cristian Mejía, un joven de San Pedro Sula, que también había perdido a su madre recientemente. Fue él quien me dijo una frase que me marcó: los que hemos perdido tanto, no tenemos derecho a rendirnos. Juntos seguimos, hasta Ciudad de Guatemala, donde pasamos unas noches en un albergue improvisado dirigido por una iglesia evangélica. Los voluntarios nos dieron comida caliente, oraron con nosotros y por primera vez desde la muerte de mis padres sentí una chispa de consuelo. Una mujer llamada Hermana Yolanda se me acercó una tarde mientras yo leía el cuaderno de mi madre. Me preguntó qué leía y al mostrarle los versículos escritos con la caligrafía temblorosa de mamá, ella me puso la mano en el hombro y me dijo: tu madre sigue hablándote desde el cielo. Esa noche lloré en silencio. Lloré con el alma, no por debilidad, sino porque entendí que el duelo también se sana cuando permitimos que otros nos acompañen en él. Desde Guatemala seguimos en dirección a México. Cruzar la frontera fue intenso. Había rumores de asaltos, policías corruptos y grupos que secuestraban migrantes, pero decidimos confiar y seguir con cautela. En Tapachula, el calor era insoportable y las calles estaban llenas de personas en la misma situación que nosotros, buscando el próximo paso, el próximo destino, el próximo milagro. Durante ese trayecto, también aprendí que el duelo no solo es tristeza. A veces el dolor se transforma en rabia, en frustración, en preguntas sin respuesta. Había noches en las que me enojaba con Dios, con el destino, con todo. ¿Por qué tenía que seguir caminando mientras otros seguían sus vidas normales? ¿Por qué a mí? Pero entonces pensaba en la sonrisa de mi madre mientras cantaba himnos en la iglesia, o en la forma en que mi padre me enseñaba a plantar maíz con paciencia y devoción. Ellos jamás se quejaban, jamás dudaban de que la fe los sostendría. ¿Cómo podía yo rendirme si ellos me habían enseñado a ser fuerte? En el camino me aferré a esas enseñanzas. No teníamos muchas cosas materiales, pero mi herencia era más valiosa: la fe, la dignidad, la esperanza. Eso no me lo podía robar nadie. En Oaxaca pasamos varios días escondidos en un taller abandonado. Había mujeres con niños, hombres, mayores y muchos jóvenes como yo. Fue allí donde empecé a contar mi historia en voz alta, por primera vez. Al principio con vergüenza, luego con lágrimas. Pero al hablar, sentí que el peso en mi pecho se hacía más liviano. Muchos me escucharon en silencio.
Uno de ellos, un joven llamado Julio Zelaya, me abrazó fuerte y me dijo que mi historia le daba fuerza. Me di cuenta entonces de que incluso mi dolor podía ser un consuelo para otros, que compartirlo no era debilidad, sino un acto de humanidad. Los días siguientes fueron de caminos interminables, pasos cansados y oraciones constantes. Algunas personas del grupo se enfermaron, otras decidieron regresar, pero yo seguía. Seguía porque cada paso que daba me acercaba no solo a un nuevo país, sino a una nueva versión de mí mismo, más consciente, más maduro, más agradecido, por lo esencial. En Puebla, un pastor local nos permitió dormir en su iglesia. Dormíamos sobre colchonetas, comíamos arroz con frijoles, pero cada noche hacíamos una ronda de oración. Fue allí donde volví a cantar un himno por primera vez desde el funeral de mis padres. Mi voz temblaba, pero sentí que ellos me escuchaban. Y por primera vez sonreí desde lo más profundo. Sabía que aún faltaba mucho para llegar, que los desafíos no habían terminado, pero también sabía que no estaba solo. Había encontrado amigos en el camino, y más importante aún, estaba reencontrando mi fe. A veces, superar el duelo no significa olvidar, sino transformar la tristeza en fuerza y seguir adelante por aquellos que nos amaron y por nosotros mismos. El muro, el miedo y el milagro, después de semanas atravesando caminos, ciudades y corazones, finalmente llegamos a Monterrey, una de las últimas grandes ciudades antes de la frontera con los Estados Unidos. Allí, el clima era más seco, el aire pesado, pero el ambiente cargado de nerviosismo. Todo el mundo hablaba del cruce. Unos recomendaban hacerlo por la noche, otros decían que era mejor de madrugada. Algunos querían entregarse a las autoridades de migración y pedir asilo. Otros apostaban por cruzar sin ser vistos. Yo, sinceramente, no sabía qué hacer. Para ese momento, el grupo original con el que había salido de Guatemala ya se había dispersado. Algunos habían encontrado trabajo temporal en México, otros se habían enfermado, y algunos simplemente decidieron regresar. Yo continuaba con Cristian, que se había convertido casi en un hermano, y con Julio, el joven que siempre llevaba consigo una pequeña cruz de madera que su abuela le había dado antes de partir. Una noche, mientras estábamos sentados frente a un pequeño albergue, Cristian me preguntó si no tenía miedo. Le respondí con sinceridad: sí, pero tengo más miedo de quedarme estancado en el dolor que en intentarlo y fracasar. Era verdad. No temía al desierto, ni a los agentes, ni siquiera al muro. Lo que me aterraba era quedarme para siempre en ese estado de tristeza que me había acompañado desde la muerte de mis padres. Necesitaba darle sentido a su partida, y sentía profundamente que al continuar estaba honrando sus vidas. Finalmente, una madrugada, nos levantamos antes del amanecer. Un hombre local que conocía la zona nos guiaría hasta un punto cercano al río. El plan era cruzar a pie y luego caminar hasta una carretera donde otro contacto nos recogería. Era arriesgado, pero confiábamos en que, con fe y prudencia, lo lograríamos. Cruzamos el río con el agua hasta el pecho. El frío calaba hasta los huesos. Mi corazón latía como un tambor. Pensaba en mi madre, en su voz cantando suavemente por las noches, y me repetía en silencio: «Estoy cerca, mamá, estoy cerca». Al llegar al otro lado, nos escondimos entre unos arbustos. El desierto se extendía ante nosotros, inmenso y silencioso. Comenzamos a caminar, evitando las luces, hablando en susurros, atentos a cada sonido. A mitad del camino, Julio tropezó y cayó. Su pierna sangraba y no podía seguir caminando. Nos miró y dijo: «Sigan ustedes, yo me voy a quedar». Pero
Cristian y yo nos negamos. No habíamos llegado tan lejos para abandonar a nadie. Lo cargamos entre los dos durante kilómetros, turnándonos en el peso, hasta que vimos, a lo lejos, las luces de una camioneta. Era el contacto. Subimos rápido, jadeando, con el corazón palpitando de emoción y miedo. Nos llevaron hasta una casa donde pasamos la noche. Allí, por primera vez, nos dijeron que estábamos del otro lado, habíamos cruzado, estábamos en suelo estadounidense. No lo podía creer. Me arrodillé en una esquina del cuarto, sin importar quién me viera, y lloré. No solo por la travesía, sino por todo lo que había dejado atrás, por mis padres, por mi tierra, por mi infancia. Pero también lloré de alivio, de gratitud, porque sentí que, de alguna manera, Dios me había acompañado en cada paso, incluso cuando yo creía que estaba solo. Los días siguientes fueron complicados. Tuvimos que movernos con discreción, buscar trabajo, establecer contactos. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no me sentía solamente un migrante, me sentía un sobreviviente. Un hombre que había pasado por la oscuridad y que poco a poco empezaba a ver la luz. Cristian consiguió empleo en una construcción y Julio, después de curarse, fue recibido por un familiar en San Antonio. Yo fui acogido por una iglesia en McAllen, donde me ofrecieron comida, un lugar donde dormir y la oportunidad de ayudar en actividades comunitarias. Fue allí donde comencé a reconstruirme, día a día, con pequeñas acciones. Barría el templo, ayudaba a servir la comida, acompañaba a los ancianos a sus citas médicas. Y en medio de todo eso, comencé a sentir una paz que hacía tiempo no conocía. A veces, la vida no se trata de entender el porqué de las pérdidas, sino de descubrir qué podemos hacer con el amor que nos dejaron. Y yo, poco a poco, empezaba a encontrar ese camino. Raíces nuevas, recuerdos vivos, aquel pequeño templo en McAllen, donde fui acogido al llegar, se convirtió rápidamente en un refugio para mí. No solo me ofrecieron un techo y alimento, sino también algo mucho más valioso. Una comunidad que me trataba como familia. Allí conocí a doña Marisol, una mujer puertorriqueña de cabello blanco y sonrisa tierna que dirigía el comedor de la iglesia. Su voz suave y su manera de hablar me recordaban a mi madre. Tal vez por eso, desde el primer momento, sentí una conexión especial con ella. «Hijo, aquí nadie es extranjero cuando se sirve con el corazón», me dijo una vez, mientras pelábamos papas para la cena comunitaria. Sus palabras me reconfortaron más que cualquier abrigo. Poco a poco, empecé a sentir que, aunque estaba lejos de casa, estaba comenzando a echar raíces en un suelo nuevo. Mi español, con acento hondureño, se mezclaba con el de otros latinos, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses. Todos veníamos de historias diferentes, pero nos unía la necesidad de empezar de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba las bancas del templo, descubrí una Biblia desgastada, olvidada en un banco. La abrí al azar y leí: «Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán». No pude evitar emocionarme. Sentí que Dios me estaba hablando directamente. Sí, yo había sembrado con lágrimas, en el camino, en la muerte de mis padres, en cada despedida, pero quizás había llegado el tiempo de empezar a cosechar. Comencé a ayudar en todo lo que podía, no por obligación, sino porque me hacía bien. Arreglaba goteras, pintaba paredes, ordenaba donaciones. Cada tarea, por más simple que fuera, me devolvía un poco de dignidad. Y lo más sorprendente fue que en ese servicio mi tristeza comenzó a transformarse. No desapareció. El duelo no es un botón que se apaga, pero ya no me controlaba. Empecé a recordar a mis padres con una sonrisa en lugar de con llanto.
Recordaba a mi madre haciendo tortillas mientras cantaba, a mi padre afilando su machete con paciencia infinita y a nuestras caminatas dominicales hasta la colina más alta del pueblo. Llevaba esos recuerdos como un amuleto, como una linterna que me iluminaba en la oscuridad. Fue en uno de esos días de servicio cuando conocí a Elías Pineda, un pastor joven de origen hondureño que había llegado a los Estados Unidos siendo adolescente. Él notó mi interés por ayudar y, después de una reunión, se me acercó. «Emilio, ¿alguna vez has pensado en estudiar aquí? Estudiar, no tengo papeles ni dinero, pero tienes algo que muchos no tienen, vocación». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza por semanas. ¿Vocación? Yo solo era un joven que había perdido todo y que trataba de sobrevivir. ¿Pero acaso Dios podría tener un plan más grande para mí? Elías me ayudó a inscribirme en clases de inglés para migrantes. Las ofrecía una organización local sin costo. Al principio me sentía torpe. No entendía casi nada, y los sonidos eran tan diferentes que me daba vergüenza pronunciar las palabras. Pero me armé de paciencia. Recordé cómo mi madre me enseñaba a leer, señalando con el dedo cada sílaba. Si pude aprender entonces, podía aprender ahora. Cada semana avanzaba un poco más. Aprendí a decir mi nombre, a pedir direcciones, a escribir frases simples. Y cuando la maestra, una señora amable llamada Linda, me felicitó por mi progreso, sentí que algo dentro de mí renacía. No era solo un migrante, ni solo un huérfano. Era un hombre reconstruyéndose. Además de las clases, empecé a asistir a estudios bíblicos con Elías. Allí aprendí que la fe no es solo rezar cuando estamos tristes, sino también agradecer cuando las cosas comienzan a mejorar. Descubrí que el dolor, cuando se entrega a Dios, puede convertirse en testimonio. Y mi historia, por más dura que fuera, tenía valor. No solo para mí, sino para otros que también estaban sufriendo. En una de las reuniones, me pidieron que compartiera algo con el grupo. Al principio dudé, pero luego me levanté y hablé. Conté sobre mis padres, sobre el camino, sobre el río, sobre el miedo, y sobre cómo había encontrado una nueva familia en ese templo. Algunos lloraron conmigo, otros se acercaron después para abrazarme. Fue allí donde comprendí una gran verdad. A veces, Dios nos permite perderlo todo para enseñarnos a empezar desde el corazón. La llamada que cambió mi rumbo. Los meses pasaban, y con ellos también se transformaba mi corazón. Cada día en el templo, cada clase de inglés, cada sonrisa compartida en el comedor comunitario, era como una pieza más en el rompecabezas de mi nueva vida. Aunque el dolor por la pérdida de mis padres seguía presente, ya no era una carga insoportable. Era parte de mí, pero no todo lo que era yo. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a descargar cajas con alimentos donados, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Emilio Contreras?», preguntó una voz masculina al otro lado. «Sí, soy yo. Soy licenciado Fernando López, director de un centro comunitario en Houston. El pastor Elías me habló de ti. Necesitamos a alguien como tú en nuestro equipo». Me quedé en silencio unos segundos. «Houston, un equipo, alguien como yo». Fernando continuó explicando que en su centro apoyaban a migrantes recién llegados, ofreciendo orientación legal, clases de integración cultural y actividades espirituales. Me dijo que Elías le había contado sobre mi compromiso, mi historia y mi deseo de servir. «No es un empleo formal, Emilio, pero te ofrecemos alojamiento, comida y una beca para que sigas estudiando inglés. Lo demás lo construimos juntos». Mi corazón latía como un tambor. No lo podía creer.
Alguien me estaba ofreciendo una oportunidad, no por mis papeles ni por mi experiencia profesional, que no tenía, sino por mi historia y por mi corazón. Oré esa noche con más fervor que nunca. Le pedí a Dios una señal, y la recibí en forma de una carta que encontré entre las páginas de la Biblia de mi madre. Era una nota suya que decía: Emilio, hijo, si un día debes partir lejos, recuerda que el amor que sembramos en ti es tu brújula. Donde haya necesidad, allí estarás tú. Sentí que su voz me hablaba desde el cielo. Al día siguiente, con lágrimas en los ojos y esperanza en el pecho, hice mi maleta y me despedí de McAllen. Me abracé con doña Marisol, con Linda, con cada hermano y hermana que me acompañó en ese primer tramo de reconstrucción. El viaje a Houston fue diferente a todos los anteriores. Esta vez no huía. Esta vez iba hacia algo. Al llegar, Fernando me recibió con un apretón de manos y una sonrisa sincera. El centro comunitario era modesto, pero lleno de vida. Había jóvenes como yo, madres solteras con sus hijos, ancianos que habían dejado todo atrás. Me asignaron un pequeño cuarto compartido con otro voluntario llamado Rafael, un salvadoreño que había cruzado la frontera 2 años antes. Rápidamente me integré. Ayudaba a repartir ropa, a organizar clases, a traducir documentos básicos para quienes no sabían leer. Y lo más importante, escuchaba. Escuchaba las historias de otros migrantes, sus temores, sus sueños, sus pérdidas. A veces llorábamos juntos, a veces solo compartíamos silencio, pero en cada encuentro yo sentía que estaba sanando. Una tarde, una joven llamada Lucía, con 2 niñas pequeñas, me tomó de la mano después de una reunión. Gracias por hablar con nosotras, Emilio. Usted me hizo recordar que no estamos solas. Fue entonces cuando entendí que el dolor, cuando se comparte, se divide, y que el consuelo, cuando se entrega, se multiplica. En una de las clases de inglés, comencé a leer textos más complejos. Descubrí un nuevo amor, la escritura. Empecé a redactar pequeños relatos sobre mi vida, sobre el camino, sobre la esperanza. Los imprimía y los dejaba en la sala de espera del centro. Pronto, la gente comenzó a leerlos y a pedirme más. Fernando se acercó un día y me dijo: «Tienes una voz, Emilio. Una voz que puede tocar corazones. ¿Has pensado en estudiar algo relacionado con esto?» No supe qué responder. Siempre pensé que estudiar era un sueño lejano, reservado para otros. Pero quizás, solo quizás, Dios estaba abriendo puertas que yo nunca imaginé. Así comenzó una nueva etapa. Con el apoyo del centro, me inscribí en un curso básico de comunicación en una escuela comunitaria. Al principio, me sentía perdido entre tantos términos nuevos, pero cada clase era una victoria. Cada palabra aprendida era un puente hacia un futuro mejor. A veces, por las noches, salgo al pequeño jardín del centro, miro las estrellas y hablo con mis padres. Les cuento cómo me fue en el día, les agradezco por su amor y les prometo seguir adelante. El duelo no desaparece, pero he aprendido a caminar con él, a convertirlo en parte de mi fuerza, en mi historia, en mi llamado. Y ahora, más que nunca, sé que la distancia no rompe los lazos verdaderos, que el amor de una familia, aún desde el cielo, puede seguir guiando nuestros pasos en tierra firme. El valor de una voz, la escritura, se había convertido, sin que yo lo buscara, en mi refugio más íntimo. En cada página encontraba el eco de mi alma, como si las palabras fueran hilos invisibles que conectaban mi presente con el pasado y mi dolor con la esperanza. Empecé escribiendo pequeños relatos en hojas sueltas que dejaba en el centro comunitario. Pero con el tiempo me animé a crear un blog en Internet con ayuda de Rafael, mi compañero de cuarto. Lo llamé Desde el Camino. En él compartía reflexiones, testimonios y fragmentos de mi historia como migrante hondureño.
Lo hacía con sinceridad, sin adornos, tal como había vivido cada paso. No imaginaba que alguien fuera a leerlo más allá de nuestros conocidos del centro, pero a las pocas semanas comenzaron a llegar comentarios de personas de diferentes estados. Gente que me escribía diciendo: «Tu historia me recordó a mi padre. Gracias por no rendirte, me diste fuerzas para seguir». Dios te bendiga, Emilio, tus palabras sanan. Cada mensaje me hacía llorar, no por tristeza, sino por gratitud. ¿Cómo era posible que alguien como yo, que llegó al país con una mochila y el corazón roto, ahora estuviera inspirando a otros? Una noche, mientras organizaba los alimentos del comedor, Fernando se me acercó con un sobre en la mano. «Te llegó esto por correo. Es de una universidad». Tomé el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, encontré una carta en inglés que, gracias a mis clases, pude leer con esfuerzo pero sin dificultad. Era una invitación para postularme a una beca parcial en estudios de escritura creativa y comunicación comunitaria. El pastor Elías, sin que yo lo supiera, había enviado mis textos a uno de sus contactos académicos. Me quedé sin palabras. Por un momento, mi mente volvió a los cafetales de Santa Rosa de Copán, al cuaderno viejo de mi madre, a las tardes de lectura bajo los árboles. ¿Y si todo lo vivido me había preparado para este momento? A los pocos días, con el apoyo de Fernando y otros voluntarios, preparamos mi postulación. Escribí una carta personal en la que conté mi historia completa, desde la pérdida de mis padres hasta el día en que decidí cruzar la frontera con la fe como único escudo. No buscaba compasión, buscaba una oportunidad para seguir sembrando luz donde hubo sombra. Mientras esperaba la respuesta, seguí con mis tareas habituales: clases de inglés, trabajo en el centro, reuniones en la iglesia. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el joven perdido que llegó sin rumbo. Ahora tenía un propósito claro: usar mi voz para acompañar a otros que también estaban atravesando valles oscuros. Un domingo por la tarde me invitaron a dar un testimonio en una iglesia latina de Houston. Era la primera vez que hablaba frente a un público grande. Estaba nervioso, con las manos sudadas y el corazón latiendo como tambor. Pero cuando tomé el micrófono y vi los rostros atentos frente a mí, recordé la promesa que le hice a mis padres aquella madrugada en la entrada de nuestra casa. Voy a salir adelante, por ustedes, por mí, por la fe que ustedes sembraron en mí. Hablé con el alma. Hablé de cómo el dolor no desaparece, pero puede transformarse. Hablé de los abrazos que me sostuvieron, de las lágrimas que limpiaron el camino y de la fe que me mantuvo firme. Cuando terminé, hubo un silencio profundo en la sala, seguido de aplausos y abrazos. Muchos se me acercaron después, algunos con lágrimas en los ojos, agradeciendo por haber compartido mi historia. Esa noche, al regresar al centro, abrí la Biblia de mi madre. Dentro, encontré una flor seca que ella había guardado, una flor de nuestro jardín, y sentí que ella estaba allí, conmigo, sonriendo desde el cielo. Días después, recibí una llamada. Era de la universidad. Me habían aceptado. Tenía una beca parcial y el compromiso de cubrir el resto con trabajo voluntario. Me ofrecían clases presenciales los fines de semana y apoyo con materiales. La emoción me desbordó. Lloré como aquel primer día al llegar al templo en McAllen, pero esta vez mis lágrimas sabían a victoria. Corrí al comedor, abracé a Fernando y a Rafael y dimos gracias juntos. Estás escribiendo no solo en papel, Emilio. Estás escribiendo tu destino, me dijo Rafael emocionado. Desde entonces, cada paso que doy lo hago con humildad, sabiendo que todo lo que viví no fue en vano, que cada pérdida me empujó hacia un propósito, que cada despedida me acercó
a personas que, aunque no llevan mi sangre, se convirtieron en familia. Y lo más importante, he aprendido que una voz, por más herida que esté, puede sanar a muchos, incluso a uno mismo. Aprender a vivir de nuevo el primer día de clases en la universidad comunitaria fue como entrar en otro mundo. El campus, aunque modesto, estaba lleno de vida. Jóvenes riendo en los pasillos, profesores conversando con entusiasmo, libros en cada esquina. Me sentía como un pez fuera del agua, con mi cuaderno simple en la mano y mi español aún presente en cada frase que intentaba decir en inglés. Pero no importaba. Estaba allí. Contra todo pronóstico, estaba allí. Mi primera clase fue sobre narrativas personales. El profesor, un hombre de barba blanca y mirada amable llamado Mr. Jenkins, nos pidió que escribiéramos una página sobre algo que hubiera cambiado nuestras vidas. Sin dudarlo, escribí sobre la última noche con mis padres, sobre sus abrazos, sobre la fe que nos unía. Entregué el papel con nerviosismo, esperando apenas una nota simple al margen. Pero cuando me lo devolvió, encontré escrito en tinta azul: tu historia no solo cambia vidas, Emilio, también les da sentido. Esa frase me acompañó durante semanas. Era como una palmadita en la espalda cada vez que la duda me visitaba, que era a menudo. Había días en que sentía que no era suficiente, que mi acento era muy fuerte, que mis palabras eran torpes. Pero luego recordaba que el lenguaje más poderoso no es el perfecto, sino el que nace del corazón. Al mismo tiempo que estudiaba, seguía colaborando en el centro comunitario. Me convertí en un puente entre los nuevos migrantes que llegaban cada semana y los recursos disponibles. Muchos no hablaban ni una palabra de inglés, otros llegaban con el corazón roto, como yo alguna vez. Y en cada uno de ellos me reconocía. Sabía lo que era cruzar la frontera con más miedo que certezas. Sabía lo que era llorar en silencio por las noches. Sabía lo que era sentir que uno no pertenece. Una joven madre llamada Yareli, con 2 hijos pequeños, llegó una tarde buscando ayuda. Estaba agotada, desorientada, y apenas podía articular una frase sin quebrarse. Me senté con ella, le ofrecí agua y le conté un poco de mi historia. No para consolarla con palabras vacías, sino para decirle: no estás sola. Con el tiempo, ella empezó a asistir a los talleres, a ayudar en la cocina, a enseñar canciones a los niños. Un día se me acercó con una sonrisa tímida y me dijo: gracias, Emilio. Si no fuera por ti, no sé si hubieras seguido. Y yo comprendí, una vez más, que a veces Dios usa nuestras cicatrices para sanar a otros. Fuera del centro y de la universidad, mi vida era simple. Vivía en un cuarto pequeño, compartido. Comía arroz con frijoles muchas noches y no tenía lujos. Pero me sentía más rico que nunca. Tenía propósito, tenía paz. Y poco a poco estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Los domingos seguía asistiendo a la iglesia y allí conocí a Abigail, una joven voluntaria que enseñaba inglés a los recién llegados. Su paciencia y ternura me llamaron la atención desde el principio. Compartíamos muchas cosas: el amor por las palabras, la fe profunda, el deseo de servir. Comenzamos a conversar después de los cultos, a tomar café, a intercambiar libros. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. Pero todo fue lento, respetuoso, honesto. Yo tenía miedo de volver a querer. Pensaba que amar otra vez significaba traicionar la memoria de mis padres, como si la felicidad fuera un olvido. Pero Abigail me enseñó que el amor no compite, se suma, que mis padres siempre estarían en mi corazón y que abrir espacio para nuevas personas no los alejaba. Al contrario, los honraba. Una tarde, caminando por un parque, le conté por primera vez todo lo que había vivido. Ella me escuchó en silencio con los ojos brillantes, y cuando terminé, solo dijo:
qué valiente eres, pero más aún, qué lleno de fe. En ese momento, comprendí que estaba sanando, que el Emilio que llegó con el alma en pedazos estaba dando lugar a uno nuevo, no mejor, no más fuerte, simplemente más completo, capaz de llorar y sonreír en la misma oración. Esa noche, al llegar a casa, abrí una libreta nueva. En la primera página escribí: hoy comencé a escribir el capítulo más hermoso de mi vida. Los rostros del agradecimiento en el transcurso de los meses, mi vida tomó una forma que jamás habría imaginado cuando salí de Honduras con el corazón roto. Las jornadas seguían siendo largas y exigentes, pero cada día me levantaba con una nueva motivación. Ya no me movía solo por la necesidad, sino por gratitud. Gratitud por seguir vivo, gratitud por cada oportunidad, gratitud por haber llegado hasta aquí. La beca que había recibido me abría puertas, pero también me enseñaba a valorar cada paso. No podía darme el lujo de fallar. Cada clase que tomaba era un homenaje a mis padres, a su esfuerzo silencioso y a los valores que me habían sembrado desde pequeño. Recordaba cómo mi madre me decía, mientras preparaba frijoles con plátano: hijo, la educación no ocupa espacio, pero sí te lleva lejos. Y vaya, si me había llevado lejos. Una tarde, mientras organizábamos un evento para nuevos migrantes, conocí a don Anselmo, un señor hondureño de casi 70 años que había cruzado la frontera solo, buscando reunirse con su hija. Había vivido muchas cosas en su trayecto: hambre, soledad, discriminación, pero cuando hablaba lo hacía con una sabiduría que solo el tiempo puede dar. Nos sentamos en una esquina del centro comunitario y me dijo con voz firme: «¿Sabes, muchacho? No sé qué daría por tener la energía que vos tenés, pero te veo y me llena de esperanza». Esa frase me quedó grabada, porque muchas veces uno piensa que lo que hace no es suficiente, que sus esfuerzos son pequeños frente a la inmensidad de los problemas. Pero en los ojos de don Anselmo vi algo que no se compra ni se enseña: admiración sincera. Y eso me hizo comprender que incluso los actos más simples, una palabra amable, un plato caliente, una historia compartida, pueden tener un impacto profundo. Durante ese evento también conocí a muchos jóvenes que, como yo, habían llegado sin nada, pero con un corazón dispuesto a reconstruirse. Uno de ellos, Brian, apenas tenía 16 años y había viajado desde Tegucigalpa con un grupo de desconocidos. Estaba asustado, retraído, con los ojos siempre bajos. Empecé a hablar con él con paciencia, sin forzar nada. Le conté que yo también me sentí perdido al principio, que también lloré muchas noches sin que nadie lo supiera. Poco a poco, Brian empezó a abrirse. Me pidió ayuda para escribir una carta a su madre, que aún estaba en Honduras. Se la escribimos juntos, con palabras sencillas, pero llenas de amor. Cuando terminó de leerla, me abrazó sin decir nada. Ese gesto valía más que 1000 palabras. Había encontrado un hermano. En paralelo, mi relación con Abigail se fortalecía. Compartíamos no solo el amor, sino también el deseo de servir. Juntos organizamos clases de apoyo escolar para niños migrantes y empezamos a soñar con abrir un pequeño espacio de arte y escritura donde los jóvenes pudieran expresarse y sanar a través de las palabras. Era un proyecto aún en papel, pero lo sentíamos vivo, como una semilla esperando su momento para florecer. Una noche, después de una jornada intensa en el centro, Abigail me llevó a un lugar especial, un jardín escondido detrás de un viejo edificio. Allí, bajo la luz tenue de una farola, me entregó una pequeña caja de madera. «No es nada grande, Emilio, pero quería que tuvieras esto». La abrí con cuidado. Dentro había un marcador de libros, bordado a mano, con una frase que me hizo temblar.
El duelo no se supera, se transforma. La miré a los ojos, sin poder contener las lágrimas, porque eso era exactamente lo que yo sentía, que el dolor de perder a mis padres no había desaparecido, pero se había convertido en motor, en inspiración, en un puente hacia otros. Ese marcador lo llevo conmigo desde entonces, en cada libro que leo, en cada cuaderno que lleno de historias. Me recuerda que la vida no se detiene ante la pérdida, que se reinventa, se reinicia, se renueva. Y en medio de todas esas nuevas experiencias comencé a recibir invitaciones para contar mi historia en otras comunidades. No por fama ni por ego, sino porque la gente encontraba en mis palabras un espejo, una luz, una voz que decía, sí se puede. Con fe, con esfuerzo y con amor, sí se puede. Cada vez que subía a un pequeño escenario o tomaba un micrófono, sentía que mis padres estaban allí conmigo, que a través de mí seguían tocando vidas, sembrando esperanza, ofreciendo consuelo, y así, sin darme cuenta, había pasado más de un año desde aquella despedida dolorosa en mi pueblo. Un año de lágrimas, sí, pero también de abrazos, de nuevos comienzos, de milagros silenciosos. La carta que nunca escribí era un domingo tranquilo cuando decidí regresar al parque donde Abigail y yo habíamos compartido tantas conversaciones. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el cielo con tonos anaranjados que me recordaban los atardeceres de mi pueblo. Me senté en una banca de madera con mi cuaderno en mano. Ese cuaderno, que ya llevaba muchas páginas, escritas, guardaba historias que ni siquiera me atrevía a mostrarle a nadie. Eran confesiones, oraciones, promesas y también silencios. Ese día me propuse escribir algo diferente, una carta a mis padres, no una despedida sino una conversación, una forma de cerrar un ciclo y abrir otro. Queridos papá y mamá, ha pasado más de un año desde que partieron, y cada día he sentido su ausencia como una sombra suave que me acompaña. Al principio pensé que no podría vivir sin ustedes, que mi vida, sin su abrazo y sin su guía, perdería el sentido. Pero hoy entiendo que su amor sigue vivo en cada decisión que tomo, en cada paso que doy. Estoy lejos de casa, sí, pero también he encontrado nuevos hogares en cada corazón que me ha tendido la mano. He llorado, he dudado, pero también he sonreído y creído. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Gracias por enseñarme a amar. Hoy, más que nunca, los llevo conmigo, no como una herida abierta, sino como una luz que me guía. Su hijo que nunca deja de pensar en ustedes, Emilio. Cerré el cuaderno con los ojos húmedos, pero con el alma en calma. Había algo liberador en poner en palabras lo que uno lleva dentro, como si el acto de escribir fuera una forma de sanar lo que no se puede decir en voz alta. Esa misma noche, Abigail me invitó a una cena en su casa. Su familia había venido de visita, y aunque estaba nervioso, acepté. Era la primera vez que me presentaba como alguien importante en la vida de otra persona desde que perdí a los míos. Su madre, una mujer de mirada serena y manos cálidas, me recibió con una sonrisa que me hizo sentir en casa. Comimos pupusas, arroz con pollo y pastel de 3 leches. El ambiente estaba lleno de risas, anécdotas y cariño. Por un momento me permití imaginar cómo habría sido una cena así con mis padres y Abigail en la misma mesa. Esa imagen me conmovió. Después de la cena, caminamos juntos de regreso al centro comunitario. Ella tomó mi mano y me dijo, «Me siento orgullosa de ti, Emilio. Has caminado por fuego y ahora brillas». Sus palabras me tocaron profundamente, porque en mi interior aún había partes que dudaban, que se sentían insuficientes, rotas. Pero su fe en mí me recordaba que yo era más que mi pasado, que podía construir un futuro sin negar mis heridas, sino abrazándolas.
Al día siguiente, en el centro, recibimos la visita de una periodista local que quería hacer un reportaje sobre migrantes que estaban impactando positivamente a sus comunidades. Fernando pensó en mí, y aunque al principio dudé, acepté compartir mi historia. Durante la entrevista, la periodista me preguntó: ¿qué le dirías hoy al Emilio que cruzaba el río con miedo y sin saber si iba a sobrevivir? Me quedé en silencio unos segundos, luego respondí: le diría que no está solo, que el dolor va a pasar, que el amor no muere y que la fe es el único equipaje que uno nunca debe soltar. El reportaje salió publicado días después y fue compartido en redes sociales por muchas personas. Algunos mensajes me llegaron desde Honduras, amigos de la infancia, vecinos, incluso un antiguo maestro. Todos me decían lo mismo: estamos orgullosos de ti, y aunque estaba a miles de kilómetros de mi tierra, me sentí más cerca que nunca de mis raíces. Abigail y yo seguimos trabajando juntos en nuestro proyecto para jóvenes. Lo llamamos Escribe tu luz, un espacio donde adolescentes migrantes pueden expresarse con libertad, sanar a través del arte y descubrir que sus voces también importan. Cada semana recibimos a nuevos chicos y en cada uno de ellos veo reflejado al Emilio que fui, confundido, roto, pero con ganas de creer. No siempre es fácil. Hay días de cansancio, de dudas, de nostalgia, pero en esos momentos recuerdo la promesa que hice en la entrada de la casa de mis padres. Antes de no partir, voy a vencer por ustedes, por mí, por la fe que sembraron en mí, y entonces respiro, levanto la cabeza y sigo adelante. Cuando el dolor se convierte en propósito, pasaron los días, y con ellos se acercaba una fecha que había evitado durante mucho tiempo, el aniversario de la muerte de mis padres. Solo pensar en ello me apretaba el pecho. No quería recordar ese día por el accidente, por la tragedia, por la pérdida. Quería que fuera diferente, que ese día representara otra cosa. Entonces decidí que ese sería el día en que lanzaríamos oficialmente el proyecto que Abigail y yo habíamos estado soñando durante meses. Escribe tu luz. No en una sala grande ni en un teatro, sino en la misma iglesia donde tantas veces me arrodillé buscando fuerzas, con bancos de madera, decoración sencilla, algunos carteles escritos a mano y, sobre todo, corazones llenos de esperanza. Invitamos a jóvenes migrantes, voluntarios del centro, profesores de la universidad, vecinos de la comunidad, y también a los chicos que habían participado en nuestras primeras actividades. Cada uno traía consigo su historia, sus heridas y sus ganas de empezar de nuevo. Esa tarde, el templo se llenó de vida. En las paredes colgamos textos escritos por los adolescentes, poemas, cartas a sus familias, dibujos de sus pueblos. Uno de los niños, Christopher, de apenas 10 años, leyó una carta a su abuelo que aún estaba en Honduras, y cuando terminó, se quedó en silencio unos segundos antes de decir con voz temblorosa: ahora sé que aunque él no está aquí, siempre me acompaña. Yo no pude evitar llorar, porque en sus palabras había algo familiar, algo que resonaba con cada fibra de mi alma. Después de las presentaciones, Abigail me animó a decir unas palabras. Me paré frente a todos, con el corazón latiendo fuerte, y respiré profundo. Hoy no estamos aquí solo para contar nuestras penas, sino para celebrar que seguimos de pie, que el dolor no nos rompió, sino que nos volvió más fuertes, que nuestras voces valen, que nuestras historias tienen poder. Cuando perdí a mis padres, pensé que todo había terminado. Pero hoy, parado frente a ustedes, sé que fue el inicio de algo nuevo. Ellos me enseñaron a servir, a amar, a creer, y aunque ya no estén,
sus enseñanzas viven en mí y ahora también en este proyecto. Gracias por confiar, gracias por compartir, gracias por escribir su luz. El aplauso fue largo, cálido, sincero. Muchos se acercaron a abrazarme, a agradecer, a contarme cómo se sentían identificados. Ese día, el duelo se convirtió en propósito. La ausencia se transformó en presencia a través del amor compartido. Al terminar el evento, me senté en una de las bancas, agotado pero feliz. Abigail vino a mi lado, tomó mi mano y me susurró: «Tus padres estarían tan orgullosos». «Lo sé», le respondí. «Y no solo ellos, también estoy empezando a estar orgulloso de mí». Desde ese día, Escribe tu luz se convirtió en algo más grande de lo que imaginamos. Las escuelas locales comenzaron a interesarse. Nos invitaron a dar charlas en bibliotecas. Otros jóvenes, incluso de diferentes ciudades, nos escribieron queriendo replicar el proyecto. Y así, sin haberlo planeado, mi dolor encontró una misión. En la universidad, continuaba con mis estudios. A veces me costaba mantener el ritmo, pero cada logro académico era un homenaje a mis raíces. Un profesor me propuso escribir una crónica completa sobre mi historia migratoria. Dudé. Exponer mi pasado con tanto detalle me daba miedo. Pero luego comprendí que compartir la verdad no es debilidad, es valentía. Así que empecé a redactar desde lo más profundo: los caminos de tierra en Honduras, la muerte inesperada, el río oscuro, las noches solitarias, el abrazo de los extraños y la reconstrucción. Esa crónica fue publicada en un medio local. La leyeron muchas personas. Incluso un hondureño radicado en California me escribió diciendo que había vivido algo similar y que nunca se había sentido tan comprendido como al leer mis palabras. Eso me hizo pensar que no hay historia pequeña si se cuenta con el corazón, y que cada experiencia vivida, por dura que sea, puede convertirse en semilla para otros. Esa noche, antes de dormir, abrí la Biblia de mi madre. Una hoja marcada me llevó al Salmo 30:11. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Y sí, eso había pasado. Dios, la vida, el amor, todo junto, me había devuelto la alegría. No una alegría ruidosa, de risas constantes, sino una alegría serena, profunda, la de saber que pese a todo, estoy donde debo estar. Y así seguí caminando, con el corazón herido, sí, pero lleno de luz. Donde el cielo toca la tierra, la vida tiene formas misteriosas de cerrar los ciclos. A veces lo hace con un abrazo inesperado, otras con una palabra en el momento justo, y otras con una visita al lugar donde todo comenzó. Había pasado ya más de 1 año y medio desde que salí de Honduras. Desde la última vez que vi mi casa, el árbol de mango en el patio, la colina donde solía ver los atardeceres con mis padres, y aunque muchas veces pensé en volver, no lo hice, tal vez por miedo, tal vez por respeto al dolor que dejé atrás. Pero un día algo cambió. Fue cuando recibí una carta de mi primo Mauricio, el mismo que me había dado la noticia del accidente. Me contaba que estaban organizando una misa en memoria de mis padres, y que sería una hermosa oportunidad para reunir a la familia. La carta terminaba con una frase que me atravesó el alma. Sería bonito que estuvieras. Esta tierra aún te espera. No lo dudé más. Hablé con Fernando, con Abigail, con mis profesores. Todos me animaron. Me ayudaron a preparar el viaje, y unos días después, con una maleta ligera y el corazón tembloroso, abordé el avión hacia San Pedro Sula. Al poner un pie en tierra hondureña, sentí que una parte de mí había despertado. El aire cálido, el olor a café recién molido, los rostros morenos y sonrientes, era como volver a nacer. Tomé un bus hacia el interior del país, y durante las horas de camino, mi mente viajó más rápido que el vehículo.
Recordé mis juegos de infancia, los regaños de mamá, las enseñanzas de papá, las fiestas del pueblo, las caminatas al río. Cuando llegué a mi aldea, el sol comenzaba a ponerse. Bajé del bus con las manos sudadas. A lo lejos vi a Mauricio esperándome, con los brazos abiertos. Nos abrazamos fuerte, sin decir palabra. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier saludo. Esa noche, dormí en la casa de mi tía Juana, en una cama de madera que crujía con cada movimiento. Miré al techo de lámina oxidada, escuché los grillos y el canto de los gallos, lejanos, y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente, como si mi alma se hubiera acurrucado entre las paredes donde comenzó todo. La misa fue sencilla, pero emotiva. El sacerdote habló sobre el legado, sobre cómo las personas viven más allá de su muerte cuando dejan amor sembrado. Y mis padres, ellos dejaron un bosque entero de amor. Muchos vecinos se acercaron a mí después para decirme cosas que nunca supe, que mi madre cuidaba a los enfermos sin cobrarles nada, que mi padre ayudaba a arreglar herramientas sin pedir nada a cambio. «Tus padres eran luz para este pueblo», me dijo una mujer mayor con los ojos húmedos. Y en ese momento entendí de dónde venía mi fuerza. Después de la misa, subí solo a la colina donde solíamos sentarnos los domingos. El camino seguía igual, pedregoso, empinado, lleno de arbustos y mariposas. Cuando llegué a la cima, me senté en la misma piedra donde mi padre una vez me dijo: «Desde aquí, el cielo parece estar más cerca». Miré el horizonte. Respiré profundo. Y sentí, como un susurro del viento, la presencia de mis padres. No en forma de fantasmas ni de recuerdos, sino como una certeza serena en el pecho. No estaban lejos, nunca lo estuvieron. Saqué mi cuaderno y escribí: «He vuelto», no para quedarme, sino para honrar, para cerrar un círculo, para agradecer. Aquí nací, aquí partí, y desde aquí me lanzo de nuevo al mundo, no como un niño asustado, sino como un hombre completo. Esa noche, bajo las estrellas, recé como hacía tiempo no lo hacía. No pedí nada, solo di gracias, por la vida, por los encuentros, por los caminos recorridos, por cada persona que me ayudó a reconstruirme, por cada abrazo recibido, por cada palabra escrita. Regresé a Estados Unidos con el alma limpia, liviana, con el corazón renovado. El centro comunitario me recibió con alegría. Los chicos me abrazaron. Abigail me llenó de besos y preguntas. Yo sonreía sin decir mucho, porque había algo en mí que no podía explicarse con palabras. La paz de haber regresado a donde todo empezó y haber encontrado solo amor. Desde entonces no soy el mismo, no quiero serlo, porque ahora comprendo que superar el duelo no es olvidar, sino recordar sin dolor, y que a veces el cielo no está tan lejos. A veces el cielo toca la tierra justo donde aprendemos a amar de nuevo. La luz que dejamos al partir el tiempo pasó, como siempre pasa. Y cuando uno mira hacia atrás con calma, se da cuenta de cuán lejos ha llegado sin siquiera notarlo. Lo que antes parecía imposible, cruzar fronteras, aprender un nuevo idioma, sanar el alma rota, ahora era parte de mi realidad cotidiana. Pero no me había acostumbrado, no me resignaba. Cada paso seguía siendo un milagro, cada sonrisa una victoria, porque nada de lo vivido fue fácil. Y precisamente por eso, cada logro tenía un sabor más profundo. Escribe tu luz. Creció más de lo que Abigail y yo soñamos en un principio. Ya no era solo un proyecto de barrio, sino un movimiento. Las historias que comenzamos a recoger y compartir llegaron a escuelas, iglesias, redes sociales y hasta a universidades que nos invitaban a hablar con estudiantes. Jóvenes migrantes empezaron a reconocerse en esas narraciones.
No se veían más como víctimas, sino como protagonistas de su propia historia. Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando fuimos invitados a una conferencia sobre resiliencia migrante en Los Ángeles. Nunca imaginé hablar frente a tantas personas. Era un auditorio enorme, lleno de profesionales, activistas, líderes comunitarios. Pero en medio de tantos rostros, busqué los ojos de Abigail, que me miraba desde la primera fila con la misma ternura de siempre. Respiré profundo y comencé. Mi nombre es Emilio Contreras. Nací en Honduras. Perdí a mis padres en un accidente trágico. Crucé la frontera con miedo, pero también con fe. Y hoy estoy aquí, no para contar una historia triste, sino para celebrar la fuerza que habita en quienes se atreven a seguir. La ovación fue conmovedora. Pero lo más emocionante fue ver a otros migrantes, con lágrimas en los ojos, acercarse después y decirme: gracias por decir lo que muchos sentimos, pero no sabemos cómo expresar. Fue en ese momento cuando entendí que mi voz ya no me pertenecía solo a mí, que había sido moldeada por el sufrimiento, sí, pero también por el amor, por los brazos que me sostuvieron cuando estaba a punto de caer, por las palabras de mi madre escritas en aquel cuaderno que aún guardo con devoción, por los caminos de tierra y los techos de lámina, por cada frontera cruzada, externa e interna. Abigail y yo decidimos dar un paso más. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros hermanos del centro comunitario, de los niños a quienes enseñamos, de los jóvenes que nos acompañaron desde el principio. No hubo lujos ni trajes caros, solo flores sencillas, cantos alegres y una promesa: vamos a seguir sembrando luz. Unos meses después obtuve mi residencia legal. Fue uno de los días más emotivos de mi vida. No por el papel en sí, sino por lo que significaba. No era el final del camino, sino una nueva etapa. Una etapa donde ya no tendría que mirar por encima del hombro, donde podría vivir y servir con más estabilidad, donde podría seguir escribiendo, hablando, inspirando. Un domingo, mientras organizábamos una actividad de lectura para niños en el parque, me senté un momento a mirar cómo jugaban. Corrían, reían, leían en voz alta cuentos que hablaban de valientes y soñadores. Uno de los pequeños, llamado Matías, se me acercó y me preguntó: ¿tú también fuiste niño, Emilio? Sonreí con ternura. Claro que sí, Matías. Y soñaba con cambiar el mundo. A veces uno solo necesita creer y empezar por cambiarse a uno mismo. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela frente a una foto de mis padres que tengo en un pequeño altar. Me senté en silencio, con el corazón sereno. No necesitaba hablarles, ellos ya sabían de mis luchas, de mis avances, de cada lágrima y de cada sonrisa. Sabían que había cumplido la promesa que les hice de rodillas aquella madrugada antes de partir, y en mi alma sentí algo claro, limpio, eterno. Ellos no murieron en vano. Vivían ahora en cada historia compartida, en cada joven que recuperaba su fe, en cada niño que aprendía a soñar. Hoy, cuando alguien me pregunta qué significa superar el duelo lejos de casa, les digo que no es olvidar, ni reemplazar, ni ignorar el dolor. Es tomar todo eso, la pérdida, la tristeza, la nostalgia, y convertirlo en puente, en impulso, en canción. Es saber que la ausencia puede ser también una forma de presencia, que el amor verdadero no se entierra, se transforma, y que los que amamos, cuando parten, nos dejan una tarea sagrada: seguir amando por ellos.